Saludos queridos amigos, hermandades y cofrades. Bienvenidos a esta nueva andadura en la emisión de un nuevo proyecto de podcast o programas radiofónicos, como vosotros queráis llamarlo. Hoy, en el marco de la primera semana de la Cuaresma de 2021, desde este pequeño rincón de Internet, queremos daros a conocer a aquellos quienes queráis acercaros por aquí la Semana Santa de Valladolid. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Este programa será un recorrido ameno, breve y sencillo, pero riguroso y fiel a la tradición, a la historia y al patrimonio. Y sobre todo a la fe y a la vivencia y raíces más profundas de los vallisoletanos de todos los tiempos, que la han ido forjando, moldeando y conformando hasta llegar a la Semana Santa castellana actual de nuestros días. Estos programas han nacido de la idea de dos cofrades, uno más veterano que otro en el mundo de la Semana Santa. El que sabe de procesiones, de pregoneros, cofradías, paso, historia y cualquier tema relacionado con la Semana Santa es Roberto Alonso Gómez. Saludos, Roberto. Buenos días, bienvenidos a todos. Aquí estamos preparados para iniciar esta nueva andadura, creo interesante, para poder llevar a todos los que estéis interesados un poco el conocimiento de nuestra Semana Santa, un poco caída en el olvido, pero que hay que intentar en estos momentos en los que estamos fomentar y dar a conocer para que os acerquéis a ella y vayamos conociendo cosillas poco a poco. Muy bien, pues aquí estamos en este barco. A ver dónde nos lleva, Roberto. Nos tendremos que sumergir contigo en tus enormes conocimientos de la historia de la Semana Santa en general. ¿Qué esperas de este programa que hoy empezamos? Pues nada, va a ser un programa, yo creo que, como has dicho tú bien al principio, sencillo, ameno. Vamos a acercarnos un poquito a la tradición, al arte, a la cultura, a la religiosidad popular de la Semana Santa Valladolid. Y bueno, vamos a hacerlo a través de tu persona, que eres mi hermano pequeño, que es el que ha ideado esta nueva aventura, y yo que le voy a secundar aquí como buenamente pueda, tratando de aportar algunos datos para que conozcáis, ¿no? Digamos que el programa ahora lo vas a decir tú cómo va a ser un poquito el esquema general, pero bueno, entre cofradías, pasos, escultores, tema de actualidad, música, poesía, lo que podamos ir contándoos, espero que os vaya gustando. Pues efectivamente, Roberto, lo primero que tenemos que hacer es agradecerte que este programa sea posible y por acercarnos e instruirnos en la tradición, en el arte, en la cultura y sobre todo en la religiosidad, tanto popular en Valladolid como en lo más profundo de nuestro interior, en nuestro ser más auténtico. Pues sí, lo único a apuntar, el tema del nombre, que es muy curioso, nos ha gustado a los dos, que como reseñabas antes, que ambos somos cofrades, uno a lo mejor con más tradición y más tiempo como cofrade, ¿no? Y tú recientemente, ¿no? Pero que cada uno de los dos hemos vivido a nuestra manera y desde nuestra infancia. Hemos de recordar que nos hemos criado en pleno corazón del centro de Valladolid, en la calle San Martín, al lado de una iglesia cofrade. Entonces, desde ahí, desde nuestra infancia y desde la experiencia religiosa más honda, trataremos de contaros un poquito esto, Así que nada, es bonito el nombre de Hermanos Cofrades o Cofrades Hermanos, porque queda muy bien el juego de palabras. Durante Hermanos y Cofrades, la emisión de este programa, tenemos un esquema general, como decías antes, Roberto, para que todos tengamos claro de qué vamos a hablar en estos programas que nos van a seguir. Hablaremos de pregoneros, de la actualidad, de aniversarios, de noticias, de pasos procesionales o de imagineros, de cofradías, de iglesias y de cualquier tema que estimemos o que Roberto en este caso estime que sea necesario y oportuno que se recojan en estas ondas para que todos nosotros, todos los oyentes, todos vosotros lo podáis seguir y ampliar vuestros conocimientos sobre la Semana Santa de Valladolid. Así que, queridos amigos, esperamos que todos estos programas que vamos a realizar sean de vuestro interés y de vuestro agrado. Si en algún momento queréis darnos a conocer vuestras opiniones, en breve abriremos una vía de comunicación para que podáis poneros en contacto con nosotros y trasladarnos vuestras inquietudes, vuestros comentarios, vuestras opiniones de lo que aquí tratamos. Así pues, al compás del himno a la Semana Santa de Valladolid, que hemos elegido como cabecera del programa, comenzamos.
Y no podíamos comenzar de otra manera que pregonando, porque ya sabéis todos que pregonar es el arte de difundir lo que se quiere dar a conocer de diversas maneras, pero que en lo referente a nuestra Semana Santa se hace de manera sublime, maravillosa y majestuosa. Y nuestro programa no podía empezar sino por este apartado. ¿De qué vamos a hablar hoy, Roberto? Pues hoy queríamos traer hasta nuestro primer programa, pues como no podía ser de otra manera, nuestro primer pregón. El primer pregón que se celebró el 21 de marzo del año 1948, concretamente, aquel día fue Domingo de Ramos, se pronunció en el Teatro Carrión y lo dijo de manera fantástica don Francisco de Cossío, ¿no? Un segoviano que vivió una buena parte de su vida en Valladolid, que fue uno de los artífices o de los restauradores de la Semana Santa moderna, tal como la conocemos hoy, junto a otros personajes de gran valía, como fueron don Juan Agapito Revilla, don José Zurita y el excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Valladolid entonces, que era don Romigio Gandásegui. Seguro que tienes recogidas algunas partes de ese pregón. Dinos algunas, Roberto. Hasta aquí hemos querido hacer un pequeño resumen de aquellas palabras de aquel día, ¿no?, que nos parecen interesantes y que siempre están de actualidad referente a la Semana Santa, ¿no?, porque siempre pues están presentes, ¿no? Voy a leeros unos pequeños párrafos de su pregón que espero que a todos pues os gusten, ¿no? Decía así don Francisco de Cossío aquel día: ¿un pueblo puede restaurar una tradición? He aquí un problema que Valladolid ha resuelto con su Semana Santa. Una tradición casi perdida que de pronto reaparece. Cuando el arzobispo doctor Gandásegui planteó conmigo este deseo suyo de que la Semana Santa volviese a ser en Valladolid lo que fue en los siglos pretéritos y muy especialmente en el siglo XVII, yo os confieso que fui hombre de poca fe. Después de la desamortización no quedó en pie paso íntegro y completo, solo el del descendimiento. Los demás pasos se disgregaron y muchas figuras se perdieron, y las más de ellas se amontonaron en los sótanos del Colegio de Santa Cruz. La investigación de Juan Agapito y Revilla hizo mucho, también la ayuda de José Zurita y el gran castellano don Antonio del Campo, que tenía taller de carretería y que se comprometió a construir a crédito las carrozas necesarias. Ya teníamos, pues, lo que podemos llamar la máquina. Queremos recordaros que estas palabras que está pronunciando Roberto fueron dichas en el año 1948 por Francisco de Cossío en el primer pregón de Semana Santa. Sigue, continúa, Roberto. Termino, por ejemplo, ya con sus palabras para que veáis pues que son palabras muy, muy importantes porque nos explica un poco cómo fue aquella restauración de la Semana Santa de Valladolid, ¿no? Decía, ¿qué faltaba? Pues faltaba la restauración de la fe, y no ciertamente de una fe religiosa, que en Valladolid ya existía, sino de la fe en la nueva obra. Habíamos recogido en fragmentos las figuras que constituían los pasos, pero habían desaparecido las cofradías, y esto ya no era una labor de reconstrucción, sino de creación. He aquí, como en pleno siglo XX, pudo crearse una tradición. Y terminaba diciendo, ¿es esto que he dicho un pregón? El precomium latino equivale en castellano a la publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de una cosa que conviene que todos sepan. Para este fin, quizá, ni mi palabra ni mi voz sean eficaces. Mas yo quisiera que todos os convirtáis en pregoneros de una fe, de un modo universal de sentir la pasión de nuestro Señor y de un movimiento callado, íntimo, austero y religioso, que constituye la esencia de estas procesiones de Valladolid, en las que el arte no es sino el motivo plástico que imprime vuelo a lo largo y a lo ancho del mundo de la fe de Castilla. Así terminaba don Francisco de Cossío este pregón. Después de lo que pregonó Francisco de Cossío, evidentemente muchas veces me pregunto si no estamos mancillando el lenguaje, ni la lengua castellana, ni sobre todo su mensaje, pero bueno, tenemos que seguir con nuestro cometido, que es transmitiros los conocimientos sobre la Semana Santa de Valladolid, y teniendo presente siempre a nuestro ilustre segoviano como referencia de comunicación y aprendiendo de él. El pasado año 2020 deberíamos haber celebrado el aniversario de dos eventos importantes y que a causa de la pandemia que nos asola no se pudieron llevar a cabo. El primero que se tendría que haber celebrado debería haber sido la extraordinaria procesión para conmemorar el primer centenario del Vía Crucis procesional de la insigne cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta procesión salió por primera vez en la Semana Santa del año 1920. Sí, parece ser que fue ese año,
cuando recorría, y bueno, actualmente lo sigue haciendo, pues lugares emblemáticos de Valladolid. Partía de la iglesia de Jesús, en la que está al lado de la Plaza Mayor, para pasar por otros templos también muy importantes dentro de la Semana Santa de Valladolid, como era la iglesia de la Cruz o la iglesia de las Angustias, y ante ellos, por la escultura soberbia de nuestro Padre Jesús Nazareno, se encontraba con las hermosísimas de su madre en la Vía Dolorosa. Y es que esta procesión, que se iniciaba en la Veracruz algunos años, inició también su recorrido desde la Santa Iglesia Catedral. También se porta la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía, que era el que este año iba a salir en unas andas, porque normalmente este Cristo, los que conocéis la procesión del Miércoles Santo, del Vía Crucis, digamos que sale reclinado en los hombros de los cofrades, y esta vez pues iba a haber montado en unas andas que creo que dejaban la Cofradía de las Siete Palabras, donde portan al Cristo de las Mercedes. ¿Y qué sobra este Santísimo Cristo de la Agonía del escultor Juan Antonio de la Peña del año 1684? Y recordamos pues que debería haber salido por la calle de Valladolid el 14 de marzo, este pasado 14 de marzo de 2020, pero que lástimamente fue el día que nos impusieron el toque de queda y en el cual seguimos, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente así fue, Roberto, tienes razón. Pero el segundo hito importante que debería haberse celebrado durante el pasado y terrible año fue otra procesión extraordinaria. El siguiente aniversario en haberse celebrado, nos íbamos ya hasta septiembre, ¿no? Era la procesión extraordinaria con motivo del 400 aniversario de la hechura de la imagen del Ecce Homo o Cristo de la Caña, realizada por el imaginero Gregorio Fernández en el año 1620 para la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, la decana de las Hermandades Vallisoletanas, y que, como decíamos, debería haberse llevado a cabo o a efecto esta procesión el 26 de septiembre. Y un tercer evento que tampoco se pudo celebrar es uno que te toca muy de cerca por ser miembro de su cofradía, en torno a la cual desde muy pequeños nos hemos criado y hemos crecido en el centro de Valladolid, en la zona de San Martín. Sí, era, bueno, exactamente no sé qué se iba a celebrar, pero sí que se iba a conmemorar de alguna manera que la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad hubiera llevado a cabo para conmemorar el 25 aniversario de la recuperación de su escena procesional del Paso del Entierro, hoy denominada comúnmente o se la conoce por el Cristo de la Cruz a María. A mi juicio, voy a hacer una pequeña puntualización, es un nombre erróneo. A mi juicio creo que su nombre es el verdadero que debería llevar el Paso del Entierro, pero bueno, se le puso ese nombre para poderle acoplar en la procesión general del Viernes Santo, pero yo creo que de cualquier forma podría tener cabida perfectamente, ¿no? Y es que en el año 1995 este paso fue restaurado por el escultor José Antonio Saavedra. Digamos que rehizo una figura que faltaba, solo se encontraba de esa figura la cabeza, más concretamente era la de Nicodemo, y se rehizo el cuerpo, que es lo que faltaba. Creo que hizo una labor extraordinaria, la integró perfectamente en aquel paso barroco, y se reincorporó de nuevo a la Semana Santa de Valladolid este viejo vaso procesional que la Cofradía de la Piedad encargó en 1642 a los entonces escultores Antonio de Rivera y Francisco Fermín. Durante estos programas también nos vamos a meter casi en sentido literal en las iglesias parroquiales o penitenciales, conventos y museos que son sedes de cofradías y donde se veneran y descansan a lo largo de todo el año las imágenes y pasos procesionales. La procesión general de la Sagrada Pasión de Cristo, que se celebra la tarde del Viernes Santo, la abre la Cofradía de la Sagrada Cena. Y nosotros vamos a abrir esta sección, este espacio dedicado a las iglesias, con la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Este templo es la sede canónica, como decíamos antes, de la Cofradía de la Sagrada Cena, desde el año 1965, pero anteriormente estuvo establecida de manera provisional en el oratorio de San Felipe Neri, en la iglesia de la Magdalena y en el convento de San Pablo. Cuéntanos algo más sobre la iglesia de San Pedro.
Digamos que esta iglesia de San Pedro Apóstol data del año 1278. Este es probablemente el primer aporte documental del que hay alguna constancia cierta, ¿no? Luego, a lo largo de su historia, pues se hicieron reformas, añadidos, obras, etcétera. En 1571, por ejemplo, por dar algunos datos así un poco relevantes y no extendernos demasiado, pues se hacen las trazas de la iglesia que conocemos actualmente. Su cabecera se terminará en 1578 y posteriormente hubo un tiempo de parón de obras, ¿no? Se paralizaron las obras y ya sería en el año 1606 cuando al parecer el maestro Francisco Negrete se comprometió con el párroco de entonces a terminarlas. Luego ya tenemos que irnos hasta el año 1634, cuando se construyó el coro alto, y ya para el siglo XVIII es cuando en 1759 el camarín del Cristo de la Espiga y en 1950 la actual fachada de piedra, que se ha restaurado recientemente, dejando a la vista su primitiva factura. Decimos que es un sencillo edificio de una sola nave. La capilla mayor se cubre con crucería estrellada del siglo XVI y tiene yeserías barrocas del siglo XVII que decoran la bóveda de cañón de la nave. Es una iglesia un poco desconocida por los vallisoletanos, pero que merece la pena visitar porque en su interior pues se encuentran dos de los pasos procesionales que abren, como bien decías antes, la procesión general del Viernes Santo, que es Jesús de la Esperanza y el paso de la Sagrada Cena. Dos pasos que se hicieron ya en el siglo XX, ¿no? Fueron los primeros pasos que se hicieron en Valladolid después de los del barroco, ¿no? Entonces, bueno, pues son importantes de ver y una buena oportunidad para darte un paseo por esa zona bonita de la Chancillería vallisoletana y acercarte hasta la iglesia de San Pedro Apóstol y poder contemplar estos dos pasos procesionales. Una sección que también queremos traer hasta nuestros programas es el tema de los libros. Y hoy queremos traer en esta primera edición el que para nosotros es el libro por antonomasia de la Semana Santa de Valladolid. Obviamente hay muchos trabajos y muy buenos sobre este tema, pero este es especial, fue el primer trabajo serio, formal, y denodado por compilar y conservar toda una tradición secular. El autor del libro es nada más y nada menos que don Juan Agapito y Revilla. Sí, ya como hablamos del primer pregón, que hemos puesto en relieve la figura de Francisco de Cosío, pues como no podía ser de otra manera, el otro artífice, Juan Agapito y Revilla, publicó en 1925 por la imprenta castellana pues un libro muy importante, a mi juicio interesantísimo, ¿no? Yo creo, se me antoja texto esencial para conocer la historia y el devenir de esta santa tradición vallisoletana, ¿no? Que como es el de las cofradías, las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid. Se publica en 1925, pero posteriormente, en el 27, lo corregiría y lo aumentaría, pues a medida que encontraba datos nuevos, pues los añadió a su obra. Como he dicho, es pieza esencial dentro del mundo de la Semana Santa de Valladolid y creo que de obligada presencia en las bibliotecas particulares de los vallisoletanos. Ya no voy a decir en los colegios de la ciudad, porque bueno, algunos me dirán que me paso de la raya, pero sí que creo que para cualquier vallisoletano que se precie este libro hay que leérselo, ¿no? Digamos que hace un recorrido, daré unas pinceladas, ¿no? Simplemente hace un recorrido por las cofradías históricas y su época de apogeo, ¿no? La decadencia de las mismas, va desgranando poco a poco los pasos procesionales realizados en el barroco castellano y obra culmen de las cofradías de entonces. También hace una recomposición y recuento de todos ellos, detalla las figuras sueltas y cómo se encontraban los pasos en aquellos momentos en las iglesias penitenciales de la Cruz, Pasión, Piedad, luego San Antón, porque recordemos que la iglesia penitencial de la Piedad fue derribada en el año 1791 y la Piedad se ubica en el templo de San Antón, que también desafortunadamente está desaparecido hoy en día, es donde se encuentra el Teatro Cervantes, al lado del Colegio de la Salle, y en la iglesia de Jesús y en la iglesia de las Angustias. También narra lo acontecido en la primera procesión del Viernes Santo de 1810, cuando la invasión napoleónica, para luego proceder a añadir y corregir lo nuevo descubierto, ¿no? Como fue todo lo relativo a los pasos de la Piedad y su propiedad, sus libros de cabildos y cofrades que él pudo leer, así como los de las iglesias de Jesús y de la Pasión, donde explica y comenta varios de ellos. En definitiva, que es una obra de arte de la literatura semanasantera, pues que debe ser, como decía antes, de obligada lectura y que recomendamos a curiosos y amantes de la Semana Santa y no solo de Valladolid.
Lo podemos encontrar ahora en una nueva edición facsímil publicada por la editorial Mastor y que lo ha prologado el famoso historiador y buen amigo Javier Burrieza. Recogemos el testigo que nos entrega Roberto, ya que si esta Semana Santa tampoco vamos a poder salir a procesionar por las calles de Valladolid, pues tenemos una excusa perfecta para leer este libro, ya no de recomendable lectura, sino me atrevería a decir que de obligada lectura. Pasamos a otro capítulo porque Valladolid no siempre ha sentido la Semana Santa con el entusiasmo y la intensidad con la que ahora rememora la Pasión. La vehemencia que se conoce en la actualidad es la huella impresa con fuerza por el arzobispo Gandásegui en los años 20, del pasado siglo, por supuesto, que ponía fin a una larga época de decadencia para pasos y cofrades. Porque la Semana Santa, Roberto, estuvo condenada durante mucho tiempo al olvido. Sí, y entramos ya en otro apartado, ¿no? Que hemos titulado un poco como cofradías o historia, ¿no? De la Semana Santa, ¿no? Vamos a hacer un pequeño, lo que tú me preguntabas, ¿no? Un pequeño repaso por qué pasó esto, ¿no? Quizás. Digamos que el declive de la Semana Santa, tanto de Valladolid durante el siglo XVIII, estuvo, como en el resto de España, ligado a la Ilustración que irrumpió en la corte de Carlos III, ¿no? El monarca, con la intención de ajustar su reinado a la nueva mentalidad europea, decretó la restricción de algunas manifestaciones propias de las cofradías penitenciales e intentó limitar el carácter jocoso de ciertas procesiones, ¿no? El afán por racionalizar y fiscalizar la Semana Santa trajo profundos cambios en la Pasión, ¿no? Las hermandades debían renovar sus reglas, eliminando todo tipo de exceso, y esto se presentó a la aprobación del Consejo Supremo de Castilla, que decretó en un momento la extinción de muchas cofradías. Las penitenciales, afortunadamente, aquí en Valladolid se salvaron, pero eso fue, digamos, un hecho que las condujo poco a poco a su lenta decadencia, ¿no? Este expediente, digamos, se promulgó entre 1769 y 1784 y tuvo una especial incidencia en Valladolid. El documento refleja la intención de los monarcas por someter a las cofradías y enajenar sus riquezas, ¿no? Esto ya sería más efectivo luego con la desamortización, digamos, la de Mendizábal en 1836 y posteriores, que fueron, pues, quitando patrimonio a las cofradías penitenciales. Aún así, y esto lo sé yo, me permito esta licencia que te robe un poco el protagonismo, Roberto, sobre la historia de la Semana Santa. Se mantuvo, aunque de forma irregular, la celebración de algunos actos de las cofradías penitenciales, como la procesión general del Santo Entierro, hoy procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Pero hablemos de uno de los personajes más importantes, si no el que más, en esta resurrección, permítaseme esa expresión, de la Semana Santa, el arzobispo Gandásegui, una lucha por el cambio. Sí, el resurgir del esplendor de la Semana Santa de Madrid puede atribuirse en mayor medida, en gran parte, al arzobispo Gandásegui. Digamos que desde 1920, con el apoyo del historiador Juan Agapito Revilla, como hemos dicho antes, y con Cosío, ¿no?, que dio el primer pregón, pues impulsaron la recuperación de pasos y cofradías vallisoletanas. Además de rescatar la fama de las hermandades penitenciales históricas, fomenta la creación de otras nuevas a partir de asociaciones religiosas seglares. Todas se irán incorporando a la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor del Viernes Santo, la más importante en Valladolid y que mantiene en la actualidad la estructura que se marcó entonces y que ya hemos recordado que surge en 1810 con la invasión napoleónica. Sin embargo, el primer año, que es convocada por el arzobispo, el año 1922, fue suspendida por, curiosamente, nuestro peor enemigo, ¿no?, que es la lluvia. El interés por la recuperación de las cofradías era una realidad palpable en la época, y en 1923 se dobla ya el número de procesiones respecto al año anterior. En esa época también se rescatan las imágenes olvidadas en el museo que gestionaba Cosío, las que pasaron tiempo postergadas en el sótano del Palacio de Santa Cruz desde la desamortización, tuvieron peor conservación que aquellas conservadas en los templos. Sí, digamos que algunos de los valiosos pasos recuperados por Gandásegui, Agapito y Revilla y Cosío ya no procesionan, sobre todo, pues ahora citaré algunos de ellos, ¿no?, como fueron la Piedad de Gregorio Fernández, que procesionó la Cofradía de la Piedad durante un par de años, pero que luego ya fue vetada por el Museo Nacional de Escultura, digamos que por su mal estado. También el entierro de Cristo de Juan de Juni, que salió una única vez, lo procesionó la Cofradía del Santo Entierro y ya dejó de salir.
el Cristo yacente del convento de Santa Catalina, también de Gregorio Fernández, o nuestro Padre Jesús resucitado. El interés que siguen despertando pasos y cofradías en la capital, pues digamos que es el legado de Gandásegui y sus colaboradores. Digamos que es el hombre que reorganiza y retoma la Semana Santa en Valladolid. Sin duda alguna, yo creo que sin estos personajes, pues quizás ni tú ni yo ni mucha gente hoy hablaría de Semana Santa en Valladolid. O sea, les debemos a esta gente su buen hacer, su buena disposición, su interés por recuperar una tradición casi olvidada y que venía en decadencia y que se puede comprobar pues en artículos incluso del norte de Castilla, como en años anteriores al año 1922, pues la Semana Santa en Valladolid era muy escasa, ¿no? Muy escasa. En este punto abrimos una nueva sección en este programa dedicado a esas congregaciones de fieles, a cofradías o hermandades, que son quienes sostienen la Semana Santa y le dan ese valor, ese colorido, los sonidos y el sentido religioso y penitencial por lo que fueron creadas en sus orígenes. Hablaremos en este primer programa de una manera muy somera, muy por encima, de todas las cofradías que están en la actualidad y recorren las calles de Valladolid. En futuros programas hablaremos más detenidamente de las 6 cofradías o hermandades penitenciales más antiguas de la historia de la Semana Santa de Valladolid. Sí, digamos, hoy haremos un pequeño recorrido general de todas ellas, luego ya nos iremos metiendo más en concreto, más dando algunos datos más concretos de cada una de ellas, pero pues hoy por citar algo, ¿no? Y ya haciendo un poco referencia a todo este proceso de recomposición de la Semana Santa de Valladolid. Digamos que hasta ese año estaba la Semana Santa conformada por las 5 viejas penitenciales, ¿no? La Veracruz, de cuyo primer dato que tenemos es de 1498, nace o se crea bajo la tutela de los franciscanos de la Plaza Mayor de Valladolid. Luego vendría la Cofradía de la Pasión de Cristo del año 1531, también bajo el cobijo trinitario y adscrita a la parroquia de Santiago Apóstol. La Cofradía de las Angustias de 1536. Todos estos años que digo son datos posibles. Posiblemente todas estas cofradías antiguas tengan un origen anterior. Lo que pasa es que recogemos el primer dato concreto en el que aparece su nombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no tenemos constancia como tal el día que se funda las cofradías antiguas, ¿no?, de Valladolid. Decía las Angustias del año 1536, auspiciada por los dominicos de San Pablo, o la Piedad, cuya historia es convulsa, ¿no?, y cuya primera regla reconocida se firma el 22 de agosto del año 1578 en el desaparecido convento de Nuestra Señora de la Merced, Calzada, aquí en Valladolid, o la Cofradía de Jesús Nazareno, digamos la más moderna de las antiguas, de 1596, bajo la protección de los agustinos, con quien saldrían mal parados años después. Desde la recuperación y restauración de la celebración de la Pasión en Valladolid, nuevas cofradías se han ido incorporando paulatinamente. Sí, también antes ya, a final del siglo XIX se incorporó con claridad a la Semana Santa, ya lo hacía desde tiempos atrás, una cofradía que no era penitencial, pero que tenía entre sus reglas procesionar el Viernes Santo con la cruz. Estamos hablando de la Venerable Orden Tercera de la Orden Franciscana Seglar, que estuvo bajo el amparo de los franciscanos del convento de San Diego, con fundación antigua y que pasará a denominarse de la Santa Cruz Desnuda, y adaptará sus reglas bajo el papado de San Pablo VI para aclimatarse a una cofradía penitencial. Digamos que es una cofradía también muy antigua y que se incorpora a la Semana Santa de Valladolid ya a finales del XIX. En el año 1929, 2 cofradías son de nueva creación. Sí, en el año 29 aparecen las 7 palabras que con el tiempo dispondría, actualmente hoy lo conocemos así, de 7 escenas procesionales para alumbrar a cada una de las palabras que dijo Cristo desde la cruz, y la Cofradía de la Preciosísima Sangre, ¿no?, ubicada en la bella iglesia de Santa María de la Antigua. En 1930 nacen otras 2. Una de ellas nos concierne muy de cerca a nosotros 2. Por un lado, la de nuestro Padre Jesús atado a la columna, donde sus cofrades provenían entonces de las congregaciones de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Cosca, y la del Santo Entierro, cofrades que acudían desde el Círculo de Recreo vallisoletano y que alumbraron, como dijimos anteriormente, por una única vez al entierro de Cristo de Juan de Juni, que ahora pues sacan en procesión al Cristo yacente de las hermanas de Santa Ana, ¿no? Y que tenemos el honor de portar a hombros.
Pues exactamente, tenemos el honor de portarlo a hombros y es una de las grandes satisfacciones como cofrades el poder llevar bajo tus hombros pues una bella escena procesional y que representa pues a nuestra fe, ¿no? En lo que queremos como cristianos que somos. Luego vino el parón producido por la Segunda República y por la Guerra Civil. Y no sería hasta esa década de los años 40 cuando se produzca un resurgir de devociones y cofradías. En 1939, de hecho, se vuelven a crear otras dos hermandades. Exactamente, en el año 39, la Oración del Huerto, un grupo de hortelanos que deciden alumbrar al paso de Andrés de Solanes de la Iglesia de la Cruz, y la del Descendimiento, que hacen lo propio con el paso grande de Gregorio Fernández de la misma iglesia y cofradía. Aquí debo apuntar que este interés, claro, surge porque las 5 cofradías penitenciales antiguas, pues podríamos decirlo coloquialmente, quedaban dos y el del bombo, por decirlo de alguna manera graciosa, ¿no? Entonces, al haber pocos cofrades y al tener varios pasos procesionales que no podían por el número de efectivos, pues empiezan a crear cofradías nuevas, de nuevo cuño, y que adoptan esos pasos y bajo esos pasos grupos de Valladolid deciden lanzarse a la idea de fundar cofradías, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, pues el Círculo de Recreo, los Luises y Coscas, el grupo de hortelanos, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya iremos viendo, el grupo de artilleros, etcétera. Bueno, ahora lo iremos viendo, ¿no? En 1940, en la Sagrada Cena, nace, primera cofradía en proyectar un paso en Valladolid después de siglos, como hemos dicho anteriormente al hablar de la iglesia de San Pedro. En 1941, la de los universitarios, que veneran la llamada, a mi juicio, una de las obras por excelencia de Gregorio Fernández, ¿no? La llamada Perla de Gregorio Fernández, el Santísimo Cristo de la Luz, que podemos observar si nos damos un paseo por la Plaza de Santa Cruz. Es asomarnos al zaguán de ese hermoso palacio, auspiciado por el cardenal Mendoza, y ahí en la capillita de la derecha se puede observar a través del cristal de la puerta la hermosa imagen del Cristo de la Luz de Gregorio Fernández. En 1943 nacería, bajo la influencia de la Juventud Obrera Católica, otro grupo nuevo, la JOC, la Cofradía del Despojo, hoy con un nombre mucho más largo, y que tiene la particularidad de procesionar sin el famoso capuchón vallisoletano. En 1944... Buenos amigos que tengo también en esa cofradía, así que un saludo para todos, cofrades de todas las cofradías, que conozco a muchos, así que desde aquí vaya nuestro más sentido abrazo para todos ellos. Así es, Roberto, un gran abrazo para todos los hermanos cofrades que nos escuchan a través de las ondas, a través de Internet. Pero sigamos con nuestro camino, que se hace camino al andar, porque en 1944... otras dos hermandades vieron la luz en Valladolid. Exactamente, estamos hablando de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz, ubicada en la Iglesia del Carmen del barrio de Las Delicias, que alumbraron o que siguen alumbrando al paso de la elevación de la cruz, aquel primer paso grande que se hace en la Semana Santa de Valladolid por Francisco del Rincón. Pues para la Cofradía de la Pasión de Cristo, pues es el que empiezan a sacar en procesión esta cofradía del barrio de Las Delicias. Y luego también la del Cristo de los Artilleros, que decía anteriormente, que provenía de aquella tradición de finales del siglo XIX, bajo el cobijo de la Cofradía Penitencial de la Piedad, ya que un grupo de 20 soldados mandados por un sargento del cuartel de San Ambrosio, que estaba contiguo a la iglesia de San Antón, escoltaban al Santísimo Cristo de la Humildad, entonces al de Rozas, que hoy pues también se ha recuperado por la Cofradía de la Piedad y que podemos ver en la iglesia de San Martín, pero que ahora esta cofradía tomará al de la Vera Cruz de Gregorio Fernández como advocación principal. En 1945 ya va a surgir la del Santo Sepulcro, para honrar al paso llamado de los Durmientes, y cuyos cofrades procedían de otra asociación, la Asociación Josefina de los Padres Carmelitas de San Benito. En 1959 va a aparecer la Cofradía del Resucitado, resucitando, entre comillas, lo digo, aquella devoción de una cofradía que con esta denominación existió en el siglo XVIII, en la parroquia de Santiago, y cuya imagen será la que procesionen en un primer momento. Hoy han hecho una nueva imagen y aún así esa primitiva imagen del resucitado se puede contemplar en la iglesia de Santiago Apóstol. Y ya por último, en el 2011, ve la luz la Cofradía de Jesús de Medinaceli y del Discípulo Amado, que tenía sus antecedentes en aquella cofradía llamada de los periodistas, y que al ser un servidor periodista,
pues he querido cerrar este capítulo con vuestra venia. Queridos amigos oyentes, hermanos cofrades, hermandades, hasta aquí el primer programa de Hermanos Cofrades. Quizás se nos haya ido un poco largo de tiempo, pero tanta información, tantos datos históricos, tantos detalles, merecen la pena emplear este tiempo para descubrir y conocer mucho mejor nuestra Semana Santa. Hemos aprendido muchísimo de las palabras de Roberto en este primer programa. Así que, Roberto, un placer escucharte. La semana que viene nos volveremos a escuchar y esperaremos ansiosos saber qué nos depara nuestra Semana Santa. Roberto, muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, si he metido algún fallito, creo que aquí pido disculpas ante nuestros oyentes, porque uno en esto del directo a veces se le va la mente a otros sitios y no sabe si ha dicho la palabra exacta. Pero bueno, hemos tratado de hacerlo de la manera más certera y más fidedigna de lo que podemos. Entonces, nada, un abrazo a todos los amantes de la Semana Santa, amigos, conocidos, otros que no nos conocen, pero bueno, que sea esto un eslabón, un altavoz para dar a conocer nuestra tradición más importante, ¿no? La Semana Santa de Valladolid. Pues en eso estamos, Roberto, efectivamente. Queridos amigos, os esperamos en el siguiente capítulo y no os lo perdáis, porque descubriremos un montón de detalles, de historias, de arte y de cultura y de secretos que esconde la Semana Santa de Valladolid. Un saludo y millones de gracias por escucharnos. Os hablaron Hermanos Cofrades.